Haremos nuestra lección de hoy con algunas nociones sobre magnetismo. Esta es la propiedad que tienen algunos cuerpos de ejercer atracción sobre otros. Este es un fenómeno que se lo conoce desde la antigüedad y en sus principios se remonta a antes de la era cristiana. Las primeras referencias que se tienen hablan de una piedra que hoy sabemos contenía óxido salino de hierro y que tenía la propiedad de atraer precisamente a este material. Por supuesto que se desconocía por completo su composición, motivo por el cual se le atribuían características mágicas. Los imanes naturales, como el del al que nos estamos refiriendo, tienen características muy irregulares, motivo por el cual en la actualidad lo que se utiliza son los imanes artificiales fabricados mediante procesos industriales. Vamos a dibujar en forma esquemática un imán con un polo y otro. Luego aclararemos este tema. Los imanes tienen una zona de máxima atracción en sus extremos y la inducción va decreciendo a medida que nos acercamos a la zona central, desapareciendo totalmente en el centro. Una de las características de los imanes es que si nosotros cortáramos este imán por el centro, obtendríamos dos imanes con las mismas características que el anterior. Para aclarar las características de este comportamiento, deberemos estudiar el comportamiento de los cuerpos no magnetizados. Yo voy a dibujar acá un cuerpo determinado y dentro del mismo voy a dibujar pequeños imanes con su correspondiente polaridad. Como podemos ver, estos imanes dentro del cuerpo se encuentran totalmente desordenados. Le aclaro que esto es una forma de representación, porque en realidad el magnetismo se atribuye a fuerzas originadas entre las cargas en movimiento. A este respecto, no se olvide que los electrones giran alrededor de sus núcleos a grandes velocidades. El desorden en el que se encuentran esquemáticamente, le vuelvo a repetir, estos imanes, produce la anulación de la inducción y de esta forma este cuerpo permanece no magnetizado. Para que este cuerpo se convierta en magnético, deberemos reorientar a sus moléculas, de forma que queden de esta forma, norte contra sur. Podríamos seguir dibujando, vamos a dibujar unas pocas, y les vamos a asignar las polaridades. De esta forma, al estar orientadas norte contra sur, norte-sur, norte-sur, de este lado tendríamos que sale el polo norte y de este el polo sur. Ahora bien, si volvemos al problema principal, si nosotros cortamos este imán por el medio, y obtenemos dos nuevos imanes,
Observe usted que si lo corta por el medio, obtiene de este lado otro imán y la explicación está a la vista. Y si lo vuelve a cortar, va a volver a obtener otro imán de las mismas características del anterior. Y así podríamos seguir cortándolo hasta llegar a la misma molécula que mantendría las mismas características que el imán anterior. Con respecto a la polaridad, se encuentra universalmente aceptado que el polo norte de un imán, vamos a borrar esto para hacer un poco de lugar, y vamos a dibujar el globo terráqueo. Vamos a dibujar a la Tierra como un gigantesco imán que tiene su polo sur y su polo norte. Y como le decía, el polo norte de un imán es atraído por el sur magnético, que a su vez corresponde con el norte geográfico. Lo mismo ocurre con el polo sur del imán, que es atraído por el polo norte magnético, que corresponde con el polo sur geográfico. También se acepta que el campo magnético que produce un imán, o sea, sus líneas de fuerza, parten desde el polo norte hacia el polo sur por el exterior, cerrándose de sur a norte por el interior. La fuerza, o sea, la intensidad que posee este campo magnético, se mide en Gauss y se abrevia con la letra H. Y aunque a los efectos de nuestro curso carece de importancia, le informo que se define al Gauss como una dina sobre una masa unitaria. También se lo suele definir como una línea de fuerza unitaria atravesando una superficie de 1 centímetro cuadrado. Pero ya le digo, esto es simplemente a mero título informativo y a los efectos de nuestro curso no tiene demasiada importancia. Completando esta breve reseña sobre magnetismo, podemos observar que si disponemos dos imanes enfrentados, estos se rechazan cuando coinciden sus polaridades y se atraen en el caso contrario. Tanto la fuerza de atracción como la de rechazo son proporcionales al producto de las masas de los imanes y disminuye cuando se incrementa el cuadrado de la distancia que los separa, definiéndose con esta fórmula, que dice fuerza igual a masa del imán A por masa del imán B, todo esto sobre distancia al cuadrado, o sea, el cuadrado de la distancia. El campo magnético que posee un imán es capaz de afectar a los objetos que lo rodean. Pero para que esto ocurra, no es necesario que los objetos toquen al imán, sino simplemente que corten sus líneas de fuerza. Pero claro está, no todos los objetos reaccionan, o los materiales reaccionan de la misma manera. Por eso es que se lo divide en tres grandes grupos. El primero es el de los ferromagnéticos, que son los que reaccionan y se imantan cuando cortan las líneas de fuerza. Por ejemplo, podríamos citar el hierro. Luego están los diamagnéticos. Diamagnéticos que rechazan las líneas de fuerza del imán.
Y luego están los que no reaccionan, o sea, los no magnéticos, que no modifican su estructura molecular, como por ejemplo la madera. En los diamagnéticos podemos citar, por ejemplo, el bronce. Existen determinados materiales, como el hierro, que al entrar en contacto con un campo magnético adquieren sus características y luego las conservan en forma permanente. Pero hay otros materiales, como podríamos citar el ferrite, que si bien adquieren las características, las pierden inmediatamente después de haber perdido contacto con el campo magnético. Cuando se necesita un imán permanente de gran potencia, se utiliza el acero o también aleaciones que contienen cobalto o níquel, dando lugar de esta forma a los imanes alnico, muy conocidos en la industria de los parlantes, porque tienen un pequeño tamaño en relación a un importante flujo magnético que poseen. Para finalizar esta sección sobre magnetismo, vamos a mencionar que la forma en que trabajan los núcleos, o sea, los distintos elementos con respecto a las líneas de fuerza, se denomina permeabilidad y se abrevia con la letra griega mu, que es la que todos conocemos, utilizada en los capacitores para mencionar a los microfaradios. Vamos a hablar ahora sobre electromagnetismo, que es la forma de producir magnetismo por medio de la electricidad. Si disponemos un cable por el cual hacemos pasar una corriente eléctrica, alrededor del mismo se producirá un campo magnético que podríamos detectar con la presencia de una aguja magnetizada. Por supuesto que el campo que se produciría sería muy pequeño y sería casi imperceptible, pero si en vez de tener este cable recto enrolláramos el cable, las líneas de fuerza se sumarían y obtendríamos un campo magnético de mayor intensidad. La fórmula para hallar la intensidad de campo de una bobina es H, o sea, intensidad de campo, recuerde los Gauss, es igual a 1.25 por el número de espiras por la intensidad de la corriente circulante. Todo esto dividido la longitud de la bobina. Como se ve, el campo magnético es mayor en la medida en que aumenta el número de espiras y la intensidad de la corriente. También podemos deducir de la fórmula que cuanto mayor es la longitud de la bobina, o sea, cuanto más abierto sea el bobinado, menor será el campo magnético que se produzca. En cuanto al número 1.25, es una constante que se refiere a la permeabilidad del aire, pues este es el tipo de bobina a la que nos estamos refiriendo. Pero la permeabilidad, o sea, la facultad que tiene el aire de canalizar las líneas de fuerza, es muy pequeña, y por este motivo se emplean materiales tales como el hierro o el ferrite para incrementar esta característica y así evitar la dispersión de las líneas de fuerza que, según vemos, se canalizan por el interior de la bobina, aumentando de esta forma la intensidad del campo magnético. A este respecto, conviene saber que la propiedad de conferir características magnéticas a otro cuerpo se denomina con la letra B y la fórmula es B igual a H, o sea Gauss, por mu, o sea permeabilidad del núcleo, igual a número de espiras por intensidad por permeabilidad. Todo esto sobre la longitud de la bobina. Como se ve, esta es la fórmula anterior a la que se le quitó la constante correspondiente a la permeabilidad del aire. Así las cosas,
parecería que si incrementáramos en forma indefinida la corriente que circula por la bobina, incrementaríamos también en forma proporcional la inducción. Este vendría a ser el núcleo de la bobina. Pero esto tiene un límite que está dado por la definitiva orientación de las moléculas del núcleo. Porque una vez que esto se produjo, es imposible que se logre aumentar la inducción. Para determinar la polaridad de una bobina, o sea, norte-sur, se emplea una regla que vamos a ver seguidamente, pero antes nos vamos a tener que referir al sentido de circulación de la corriente eléctrica. Hemos dicho desde el principio que la corriente circula desde negativo hacia positivo. Y esto es absolutamente cierto, porque este es el sentido de circulación de los electrones. Los electrones parten de negativo y se dirigen a positivo. Pero también sabemos que cuando un electrón avanza, cuando un electrón avanza de negativo hacia positivo, deja en su lugar un hueco o laguna. Vamos a dibujarlo así con línea punteada. El siguiente electrón va a llenar esa laguna y la laguna se va a trasladar. O sea, que mientras tenemos una corriente de electrones que circula desde negativo hacia positivo, al mismo tiempo existe otra corriente de lagunas que circula en sentido contrario, o sea, de positivo a negativo, y este es el sentido de circulación que se ha tomado, que se ha aceptado universalmente por cuestiones prácticas. De modo que desde ahora en adelante, cuando nos refiramos al sentido de circulación de la corriente, vamos a expresar que lo hace desde positivo hacia negativo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, para determinar la polaridad magnética de una bobina, o sea, norte-sur, se emplea la regla del tirabuzón. Si hiciéramos ingresar un imaginario tirabuzón y lo hiciéramos girar en el sentido de circulación de la corriente, o sea, de positivo hacia negativo, en el extremo opuesto obtendremos el polo norte. Veamos ahora otra característica del comportamiento de las bobinas. Si hacemos circular corriente por una bobina hasta producir la saturación del núcleo, obtendremos una curva de respuesta característica como la que vemos en la figura, representada por el segmento AB. Si interrumpimos ahora la corriente, la inducción decrecerá, pero no de la misma forma en que se produjo su crecimiento, porque las moléculas del núcleo se encuentran orientadas y demoran un cierto tiempo en volver a su posición de reposo, resultando entonces una cierta inducción residual representada por el segmento BC. Si invertimos la polaridad, o sea, el sentido de circulación de la corriente a través de la bobina, observaremos que el crecimiento no se produce a partir de cero, porque el núcleo aún posee una pequeña carga, representada por CA. Luego de vencida esta resistencia, recién se invierte la polaridad inductiva de la bobina y su núcleo, como podemos ver en la curva CD. Interrumpamos nuevamente la corriente y se producirá el mismo efecto que vimos al principio, pero con polaridad inductiva opuesta, como vemos en DE. Finalmente,
Volvemos a invertir la polaridad de la corriente y se producirá la curva EF, con lo que completamos el ciclo. Si observamos detenidamente las curvas obtenidas, podemos verificar que el segmento AB, o sea, el de arranque, no se vuelve a repetir, porque todo sucede como si en el campo magnético se produjera un fenómeno de inercia que atrasa la respuesta magnética con respecto a la corriente. A este fenómeno se lo llama histéresis, y al juego de curvas obtenida se la denomina lazo de histéresis, y existen diversos lazos con diversas formas según el tipo de núcleo que se emplee de acuerdo a cada necesidad. Cuanto más grande es la superficie del lazo de histéresis, mayor es la pérdida que se produce dentro de la bobina, porque mayor es la corriente que se necesita para invertir la polaridad del flujo magnético, a la que se la denomina fuerza coercitiva. Y esto tiene un trabajo eléctrico y magnético que finalmente se transforma en calor. Según acabamos de estudiar, si hacemos circular una corriente eléctrica a través de un conductor, alrededor del mismo se generará un campo magnético. ¿Y qué ocurrirá si actuamos al contrario? O sea, si en un campo magnético hacemos circular un conductor. Pues sencillamente que en los extremos del mismo se producirá una diferencia de potencial que será proporcional a la intensidad del campo magnético, al largo del conductor y a la velocidad de desplazamiento. Este es el principio de los generadores, como pueden ser las dínamos y los alternadores en los automóviles. Por lo tanto, podemos enunciar que el fenómeno electromagnético es reversible. Vamos a dibujar ahora un circuito compuesto por una fuente de alimentación, un interruptor y una bobina, choque o inductor en serie. En el momento en que cerramos el interruptor, sería de esperar que la corriente se intensificara en forma instantánea, pero en realidad no lo hace. ¿Por qué? Porque el inductor se opone al incremento de la corriente. ¿Y cómo lo hace? Supongamos que acá tenemos positivo y negativo. Se forma en los extremos del choque una tensión inversa de polaridad contraria a la que se le aplica, hasta que se establece la corriente y luego desaparece. Lo mismo ocurre en el momento en que abrimos el interruptor. Se produce en los extremos otra vez este pico de tensión al que llamamos pico inverso y que se denomina también fuerza contraelectromotriz. Esto es como si el inductor, el choque, tuviera una inercia. O sea, es algo muy parecido a la inercia porque se opone al crecimiento de la corriente y también se opone a que la corriente se corte. Este es el motivo por el cual en los relés se aplica, supongamos que esto fuera la bobina de un relé, acá tendríamos el interruptor, se aplica un diodo en inversa, que esto ya lo hemos visto varias veces en nuestro curso, y con esto se evita, se cortocircuita el pico de fuerza contraelectromotriz. Pero si en vez de cerrar y abrir un interruptor dispusiéramos de un generador de corriente alterna, comprobaríamos que la bobina, a la que también podemos llamar inductor o choque, se opone cada vez más al paso de la corriente cuanto mayor es la frecuencia que le aplicamos. Por este motivo, decimos que las bobinas poseen reactancia inductiva, término este que se corresponde con el de la resistencia,
pero que varía en función de la frecuencia. A este respecto, recordemos que en clases anteriores estudiamos que los capacitores poseen reactancia capacitiva, que también varía en función de la frecuencia, pero al revés. O sea, mientras estos disminuyen su reactancia a medida que aumenta la frecuencia, o sea, en forma inversamente proporcional, en los inductores se incrementa la reactancia en forma directamente proporcional a la frecuencia. Los inductores tienen, al igual que los capacitores y las resistencias, su propia unidad de medida. Esta es el Henry. Henry, o Henrio, como se le dice habitualmente, y se abrevia con la letra H. En audiofrecuencia es muy normal trabajar con valores del orden del milihenrio. Y en radiofrecuencia son muy comunes los choques con unos pocos microhenrios. Al igual que los resistores, los inductores se pueden conectar en serie, rigiendo las mismas reglas con la condición de que se dispongan lo suficientemente separados entre sí para evitar interacción entre los diferentes campos. Si recordamos las fórmulas que empleábamos en los resistores, sabemos que para calcular la inductancia total en el circuito que estamos viendo, hacemos inductancia total es igual a L1 más L2 más L3. Y si queremos calcular la inductancia resultante de este otro circuito, efectuamos la siguiente operación. Inductancia total igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. Veamos ahora una de las aplicaciones más comunes de los inductores, pero esta vez en corriente continua. Cuando se necesita controlar una corriente importante por medio de un interruptor, se puede utilizar un relevador cuyo funcionamiento analizaremos seguidamente. Observemos la figura en la que graficamos el esquema eléctrico de un relevador común. Cuando cerramos el interruptor, circula una pequeña corriente a través de la bobina del relé. En esta se produce un campo magnético que atrae a la lengüeta del relé, cerrando así el interruptor. Dicho de otra forma, el relevador es un electroimán con la característica de que el objeto atraído es una lengüeta que cierra un interruptor. Como tiene un resorte que lo controla, cuando deja de circular corriente por la bobina, la lengüeta vuelve a su posición inicial y se abre de esta forma el interruptor. La ventaja que poseen los relevadores es que es posible controlar una corriente importante a partir de una pequeña intensidad que circula por la bobina, pero que produce el campo magnético suficiente para cerrar el interruptor. A esto se le suma la característica de que el circuito que conforma la llave del relé queda totalmente aislado del que lo comanda, por medio de la bobina, permitiendo así controlar con seguridad corrientes y tensiones importantes como podría ser el encendido de un equipo o una lámpara de 220 volt a partir de una pequeña corriente continua de un circuito digital. Veamos ahora otra aplicación de los inductores. Yo voy a dibujar aquí una fuente de tensión continua, un interruptor y un inductor, una bobina, a la que llamo L1. Si yo cierro el interruptor por la bobina, va a comenzar a circular corriente hasta establecerse, y si abro el interruptor se va a interrumpir esa corriente, como es lógico. Pero si
en las cercanías de esa bobina, o sea, donde se produce el campo magnético, disponemos otra bobina a la que llamamos L2. ¿Qué ocurrirá? En el momento en que cerramos el interruptor, va a comenzar a circular corriente por L1 y en L2 se inducirá otra corriente a la que llamamos fuerza electromotriz. Pero una vez que se termine de establecer la corriente en L1, la tensión en los extremos de L2 va a desaparecer. Si ahora interrumpimos la corriente, en los extremos de L2 va a volver a aparecer esa fuerza electromotriz, o sea, otra diferencia de potencial, y por supuesto que va a desaparecer inmediatamente después de que se haya interrumpido la corriente. Este es el motivo por el cual los transformadores, que de eso estamos hablando, L1 y L2, constituyen un transformador. Este es el motivo por el cual los transformadores no pueden trabajar con corriente continua. Sin embargo, existen aplicaciones en las que es necesario aplicar corriente continua al primario, como por ejemplo en la bobina de ignición de los automóviles. Observe el circuito de la figura, en la que graficamos un circuito normal de encendido comandado por platinos. Cuando el platino está cerrado, se crea un campo magnético en el primario de la bobina, que en realidad es un autotransformador. Luego aclararemos el significado de este término. Al abrirse bruscamente el platino, toda la energía acumulada en el primario pasa al secundario, que la eleva y así produce la chispa en la bujía. Pero veamos ahora el funcionamiento de los transformadores en corriente alterna, que es donde realmente se los utiliza. Si en lugar de disponer de un interruptor para abrir y cerrar el circuito, tuviéramos un generador de corriente alterna, en el secundario tendríamos una tensión inducida, una fuerza electromotriz inducida, que tendría características especiales, como veremos seguidamente. Cuanto más espiras arrollemos en el primario, mayor será el campo magnético que se producirá. Cuanto más espiras tenga el secundario, mayor será la tensión inducida. Dicho en otras palabras, cuanto mayor sea la relación de espiras del secundario con respecto al primario, mayor será la tensión que se produzca en el secundario. Por ejemplo, si en un transformador tenemos 200 vueltas de alambre en el secundario y 100 en el primario, la relación será 2:1. Por lo tanto, si aplicamos 100 volts de alterna en el primario, obtendremos 200 volts en el secundario. Otra de las características de los transformadores es que también se los puede emplear como reductores de tensión, o sea, que podríamos hacer que en el caso anterior el secundario tenga menos vueltas que el primario y entonces funcionaría como reductor. Y ya que mencionamos esto, veamos otra característica. ¿Qué pasaría si en el transformador con relación 2:1 aplicáramos 100 volts en el secundario? Sencillamente que en el primario obtendríamos 50 volts debido a la relación que ya mencionamos. Por lo tanto, podemos expresar que los transformadores son reversibles. Pero construyamos ahora un transformador con 100 vueltas en el primario y 50 en el secundario. Si aplicamos 100 volts en el primario, obtendremos lógicamente 50 volts en el secundario. Pero, ¿y si tomamos una derivación en el punto medio, qué ocurrirá? Respuesta obvia, 25 volts en cada rama. Esto es lo que se denomina transformador con punto medio.
Pero también se podrían haber construido 2 o más secundarios alrededor del primario, para alimentar, por ejemplo, diversos circuitos. Y esta es otra posibilidad que tienen los transformadores, pues se pueden disponer tantos secundarios como se deseen, siempre que por razones de espacio estos se encuentren dentro del campo magnético inducido por el primario. Y ya que mencionamos el espacio, mencionaremos otra característica, y es que la máxima transferencia se obtiene cuanto más cerca se encuentre el primario del o los secundarios. Pero no solo de la cercanía depende la transferencia de energía, sino también del material que se emplee para la confección del núcleo. Cuanto mayor sea la permeabilidad de este, más enérgica será también la transferencia. Pero hay otro factor que interviene en la capacidad de un transformador, y es el diámetro del alambre que se emplea en los arrollamientos. Cuanto más grueso es el alambre, mayor corriente podrá conducir. Pero veamos ahora otro tipo de transformador, el autotransformador, o autotrafo, como se le dice vulgarmente. Si efectuamos un arrollamiento de, por ejemplo, 100 vueltas, tomamos una derivación en la número 25 y le aplicamos, por ejemplo, 25 volt en el primario, o sea, entre el comienzo del bobinado y la derivación, mediremos la tensión entre la derivación y el extremo opuesto, o sea, en el secundario, y obtendremos 75 volt. Por supuesto que si aplicamos 75 volt en el secundario, mediremos 25 en el primario. Este tipo de transformadores se utilizan cuando no es necesario aislar el primario del secundario, y debido a sus características constructivas, su costo es relativamente menor. Se los suele utilizar, entre otros usos, como reductores de 220 a 110 volt. Para finalizar, vamos a aclarar un concepto antes que se produzca la duda. En el circuito que estamos viendo, vemos un transformador elevador con una relación 2:1, en el que estamos aplicando 100 volt en el primario con una corriente de 2 amperes. Lógicamente, con esta relación obtendremos 200 volt en el secundario. Pero, ¿con qué corriente? Pongamos el caso teórico de que en el secundario tuviéramos 2 amperes. Hagamos cuentas. Si en el primario tenemos 100 volt por 2 amperes, como potencia es igual a tensión por intensidad, entonces tenemos que potencia es igual a 100 volt por 2 amperes, o sea, 200 watts. En el secundario tenemos 200 volt, por lo tanto, potencia igual a 200 volt por 2 amperes, 400 watts. ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Estamos creando potencia. Teníamos 200 watts en el primario y ahora tenemos 400 en el secundario. Pero lamentablemente le tengo que decir que rotundamente esto no es así. Porque hay una ley que dice que la potencia en un transformador es igual en el primario y en el secundario. Preste atención a esto. Carguemos el secundario del transformador con un resistor de 1K y hagamos las siguientes operaciones. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia, que es igual a 200 volt sobre 1000 ohm, igual a 0,2 amperes, o sea, 200 miliamperes. Potencia igual a tensión por intensidad, igual a 200 volt por 0,2 amperes, que esto da 40 watts. Esta es la potencia que disponemos en el secundario. Pero veamos lo que está sucediendo en el primario. Intensidad igual a potencia sobre tensión, igual a 40 watts sobre 100 volt, igual a 0,4 amperes, o sea, 400 miliamperes. Observe que tenemos el doble de corriente en el primario porque tenemos la mitad de la tensión, equilibrándose de esta forma la potencia en los dos bobinados. Este es un circuito simple porque tenemos una relación 2:1, pero se cumple en todos los casos.
También podríamos hacer la cuenta invirtiendo el transformador para comprobar la veracidad de lo dicho. En efecto, apliquemos 200 volt al primario esta vez y conectemos el mismo resistor de 1K en el secundario. Veamos primero lo que ocurre en este último. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia, o sea, 100 volt sobre 1000 ohm, o sea, 0,1 ampere, o sea, 100 miliamperes. Potencia es igual a voltaje por intensidad, tensión por intensidad, igual a 100 volt por 0,1 ampere, o sea, 10 watts. ¿Y qué está sucediendo en el primario? Intensidad igual a potencia sobre tensión, o sea, 10 watts sobre 200 volt, 0,05 ampere, o sea, 50 miliamperes. Como ve, esta vez tenemos la mitad de la corriente en el primario porque tenemos el doble de la tensión. Efectúe usted ejercicios varios para comprobar la veracidad de estas características. Ya nos encontramos en la sección de laboratorio y vamos a comenzar con nuestra primer comprobación. Dijimos que si en un conductor, por un conductor hacemos circular una corriente eléctrica, alrededor del mismo se forma un campo magnético. También dijimos que si hacemos una bobina, o sea, enrollamos ese conductor, el campo magnético se incrementará porque sumamos las líneas de fuerza. Muy bien, aquí tenemos un relé que, como sabemos, contiene en su interior una bobina. Voy a ubicar aquí esta brújula, que por supuesto tiene en su interior una aguja imantada. Ahora voy a hacer circular corriente por la bobina del relé. Lo voy a conectar y observe la deflexión de la aguja. Esto comprueba inequívocamente la existencia del campo magnético que se está produciendo en la bobina del relevador. Vamos a efectuar ahora otra comprobación. Aquí tenemos un pequeño motor de grabador montado sobre un taladro de velocidad variable. En la entrada de tensión de este motor le he conectado el tester en la escala de tensión continua. Como una de las secciones de este motor consta de un imán del tipo alnico, si yo hago girar el bobinado, este va a tener que atravesar las líneas de fuerza del imán y producir en la salida una diferencia de potencial que la podremos medir con el tester. Vamos a ver si esto es cierto. Arrancamos el taladro y observe que cuanto más velocidad le imprimo, mayor es la tensión que se produce. Este motor es de 12 volt y nos está entregando aproximadamente la mitad porque no está preparado para semejante uso. Pero de esta forma comprobamos en forma fehaciente la reversibilidad del fenómeno magnético. Vamos a intentarlo una vez más. Recuerda que mencionamos que existen aplicaciones en las que es necesario trabajar con corriente continua en los transformadores. Pues bien, aquí tenemos una. Esto lo vimos en teoría. Se trata simplemente de una bobina de ignición para automóviles, una bujía, los platinos y esta batería para generar energía. Yo la voy a conectar para simular el contacto. Primero voy a abrir el platino para evitar un consumo excesivo. Y ahora vamos a visualizar la chispa en la bujía.
Estamos trabajando con poca luz para que se vea bien la chispa. ¿Ve? Observe que cuando cierro el platino no hay ninguna chispa porque este es el momento en que se acumula la energía en el primario. Cuando lo abro, esa energía se transfiere al secundario que la eleva. Observe, cierro y abro. Y entonces se produce el arco voltaico esperado en la bujía. Continuando con nuestras pruebas, vamos a comprobar ahora la reversibilidad de los transformadores. Tenemos aquí un primer transformador conectado directamente a la línea de 220 volt. El secundario de este transformador, que es de 12 volt, lo tenemos conectado al secundario de este otro transformador que ahora va a funcionar como primario. Y en la salida tendríamos que volver a tener aproximadamente los 220 volts. Vamos a ver si esto es cierto. En primer lugar, voy a ubicar las puntas del tester en el lugar donde se unen los secundarios. Tenemos 12,9, 12,8, seguramente en el primario, o sea, lo que ahora va a venir a funcionar como secundario de este transformador, voy a tener algo más de 220 volts. Efectivamente, 240, pero con esto queda demostrada la reversibilidad de los transformadores. En nuestra clase práctica de hoy vamos a armar un termostato electrónico. Este es un circuito que funciona en base a un termistor que es capaz de activar la bobina de un relevador a partir de una temperatura predeterminada por el usuario. Vamos a analizar ahora su funcionamiento. Tenemos aquí representado el esquema general del circuito. Los transistores T1 y T2 se encuentran en configuración Darlington y constituyen el circuito de entrada del equipo. Recordemos que la característica principal de esta configuración es la elevada ganancia, con lo que con una pequeña corriente de base podrá manejar una importante intensidad de colector. El transistor T2, que forma parte del Darlington de entrada, se encuentra además asociado con T3, con el que constituye un disparador de Smith. Esta configuración tiene la propiedad de dispararse a partir de un determinado nivel de tensión de entrada. La salida de T3 se toma desde su colector y se incorpora a la base de T4 por medio del resistor limitador R7. Como T4 está polarizado en emisor común, cuando un nivel positivo es detectado en su base, el circuito emisor-colector se cierra, o sea que el transistor se satura, quedando la bobina del relé en serie y por lo tanto es activada. La función de R8 es proporcional un nivel de masa a la base de T4 cuando éste no está activado, asegurando así la desactivación del relé. Dicho de otra forma, en ausencia de nivel positivo, la base de T4 ve 0 volts, por lo tanto, el transistor se bloquea. El diodo D, polarizado en inversa, elimina los picos de tensión que por fuerza contraelectromotriz, o sea, lo que acabamos de estudiar, se producen cada vez que se desactiva la bobina del relé. El sensor utilizado es un termistor. Este componente tiene la característica de variar su resistencia de acuerdo a la temperatura a la que se lo exponga. El termistor se lo conecta entre los terminales A y B y el potenciómetro entre B y C. Luego
se calibra este último para que la activación del relé se produzca a la temperatura deseada, desarrollándose su funcionamiento de la siguiente forma. A temperatura normal, la elevada resistencia existente entre A y B no permite polarizar positivamente la base de T1, como tampoco entonces la de T2. Por lo tanto, estos transistores permanecen bloqueados, es decir, que no conducen porque su juntura emisor-colector se comporta como un circuito abierto. Como T2 no conduce, su colector se encuentra a nivel de más B, y como está conectado a la base de T3 por medio de R5, este último transistor entra en conducción, o sea que se satura, y en su colector se produce un nivel de masa, el cual es transferido a la base de T4 por medio de R7, por lo que este transistor permanece bloqueado y el relé no se activa. A medida que la temperatura se eleva, la resistencia del termistor disminuye y de acuerdo a la posición en que se encuentra el cursor del potenciómetro, el nivel de tensión positiva aumenta progresivamente hasta que la diferencia de potencial sobre la base de T1 alcanza el nivel necesario para iniciar su conducción, que a su vez hace conducir a T2. Cuando el nivel es el suficiente, el transistor T3 deja de conducir y su colector queda a nivel de más B, el cual es idóneo para activar la base de T4. Este entra en conducción y activa la bobina del relé. Como el conjunto T2-T3 se dispara y se resetea a partir de un nivel bien preciso, la regulación del potenciómetro se podrá realizar con total facilidad. Para obtener el efecto contrario, o sea, para que el relé se dispare por disminución de temperatura, la disposición del termistor y del potenciómetro se invertirá, o sea, el termistor se conecta entre B y C y el potenciómetro entre A y B. Consideramos que el desarrollo del funcionamiento es innecesario, simplemente diremos que es exactamente igual al anterior, cambiando únicamente la forma en que se produce el disparo. Y aquí ya tenemos todo dispuesto para comenzar el armado. La plaqueta, el juego de resistencias, el diodo, el relé, el termistor, el juego de transistores, el juego de pines y finalmente el potenciómetro. Comenzamos por ubicar R1 y R5 de 22K, luego el otro set de resistencias R2, R4 y R6 de 4K7, luego hacemos lo propio con R3 de 470 ohm, R7 de 10K y R8 de 3K3 que vamos a ubicar. Muy bien. Ahora ubicamos el diodo teniendo cuidado con la polaridad. Luego continuamos con los tres transistores BC548. Seguimos con el que comanda el transistor, que es Q4, BC337, el juego de pines. Y finalmente vamos a poner el relé. El potenciómetro y el termistor lo conectaremos luego de que soldemos todo. Bien, ya lo tenemos armado y lo he calibrado para que encienda con el calor de la brasa de un cigarrillo. Para no perder tiempo esperando que el termistor retome su temperatura, vamos a acelerar el proceso con un aerosol enfriante. Le acerco el cigarrillo. Vamos a esperar a que tome la temperatura. Ahí está. Ya se disparó. Ahora lo enfrío y la lámpara se apaga. Vamos a probar nuevamente. Esta vez va a demorar un poquito más porque está muy frío. Ahí está. Ahora lo voy a apagar. Observe que de acuerdo a lo estudiado, estamos controlando una tensión de 220 volts a partir de un más B de 12 volts, en dos circuitos completamente independientes, aprovechando el campo magnético de la bobina del relé.
Así concluye una lección más de nuestro curso y nos vamos acercando cada vez más a la finalización del mismo. Nos quedan solo 2 clases para alcanzar nuestros objetivos. Nosotros somos conscientes del esfuerzo que significa capacitarse porque lo hemos experimentado antes que usted, pero seguimos haciéndolo porque en los tiempos que vivimos, lo que hoy es de última tecnología pronto se convierte en obsoleto. Por eso es que lo felicito por la constancia que pone de manifiesto al llegar a esta lección. Nuevamente, le agradezco la confianza que nos dispensa y me despido de usted hasta la próxima edición.